La pregunta es si es que a futuro tendremos que las estadísticas de alta frecuencia reemplacen las tradicionales. Y quisiéramos ver la percepción del público acerca de la posibilidad de que estas estadísticas de alta frecuencia reemplacen a los tradicionales a futuro. Entonces, al final de la sesión tendremos las respuestas. Bien, entonces, volviendo a nuestro panel, hay una cantidad de preguntas que quisiéramos responder. Uno, si pudieran compartir su experiencia durante la pandemia en base a las nuevas demandas por la información y cómo estos nuevos indicadores se han integrado con las estadísticas tradicionales. Y en el proceso, obviamente, ha habido riesgos y también ventajas, desafíos, y cuáles han identificado en términos de la creación y la masificación de esta experiencia con la estadística. ¿Cómo puede la colaboración del sector privado y también el público en términos de los organismos de estadísticas y los proveedores privados pueden trabajar juntos para compartir datos y producir datos de alta frecuencia? Bueno, entonces para partir podríamos comenzar con Elías y luego quisiéramos ver sus opiniones sobre el tema y luego seguimos con Álvaro, Greg y Bruno. Bien. Bien, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos por haberme invitado a esta conferencia tan interesante y este gran panel. Primero, algunos comentarios acerca de cómo ilustrar las ventajas y algunas limitantes de estas nuevas estadísticas a través del lente de la crisis del COVID. O sea, voy a ver ejemplos de cómo hemos estado utilizando estos datos en el banco y cuáles serían las principales ventajas y también algunos de los riesgos involucrados. Luego quisiera referirme brevemente a algunas aplicaciones nuevas que tenemos agendadas para aprovechar aún más estas nuevas fuentes de información. Y finalmente, si me permiten, también un par de palabras sobre cómo yo veo el plan a largo plazo en términos de cómo coordinar los flujos de información y también los protocolos de seguridad entre distintas instituciones del sector público, en el caso de Chile, porque voy a aclarar en mis comentarios que el Banco Central tiene una posición muy privilegiada en términos de acceder a información, pero esto no está generalizado en el resto de las instituciones estatales. Bien, comencemos con el uso de Big Data durante la pandemia. Primero, quisiera decir que la división de política monetaria, además de otras en el banco, han estado trabajando en acceder, limpiar y también fusionar diferentes conjuntos de datos administrativos eh, que capturan distintas dimensiones, tanto los hogares como las empresas. Y esto es algo que ha estado sucediendo hace como 5 años. Entonces, cuando golpeó el crisis, probablemente en Chile se pueda rastrear hasta el episodio del estallido social a fines del 2019, pero para ese tiempo los equipos ya tenían algo de experiencia y también acuerdos que nos permitieron acceder información muy rica y valiosa. Por lo tanto, esto fue un gran impulso para acelerar algunos de estos acuerdos con el IRS, con el regulador financiero, a fin de acceder a información aún más, tanto a nivel de empresas como de los hogares. Entonces, una de las ventajas claves de tener estos datos de alta frecuencia y fuentes muy completas de información es que probablemente el más obvio y saliente es que estos conjuntos de datos permiten un análisis muy oportuno, porque en muchos casos de la información de las fuentes administrativas está disponible mucho más rápido que las estadísticas regulares e incluso los indicadores de alta frecuencia como el de los índices de producción industrial mensual, en el caso de Chile, el IMASEC, y obviamente
mucho más oportuno que datos de las cuentas nacionales trimestrales. Entonces, junto con esta división, la División de Política Monetaria está trabajando en una agenda muy interesante, construyendo estadísticas experimentales sobre actividad, pero también los otros puntos de consumo e inversión derivados de datos administrativos o conjuntos de datos administrativos en tiempo real, y a veces en una semana. O sea, la ventaja es sumamente interesante, especialmente cuando uno tiene que tomar decisiones rápido. Entonces nosotros vimos al menos dos periodos durante la crisis que fueron particularmente importantes. Primero, en el Grand Slam, que vimos justamente después del mes de marzo con la primera ola de confinamiento, y también diría en los últimos 6 a 7 meses en que la actividad también repuntó con mucha más fuerza de la anticipada. Entonces, tener estos datos de alta frecuencia son muy valiosos para poder rastrear la economía en estos momentos tan importantes. La segunda ventaja de los datos es que permitió evaluar el origen, porque esto es a nivel micro y permita no solamente rastrear la serie agregada en forma oportuna, pero también los macroeventos sobre cierto tipo de empresas y grupos de hogares. Un ejemplo reciente del trabajo entre la División de Estadística y Política Monetaria, en que en el último informe monetario, por primera vez, presentamos datos de alta frecuencia acerca de cómo la recesión y, y la recuperación última ha ido evolucionado y convertido en o ha evolucionado en distintas zonas geográficas en Chile. Antes no lo podíamos hacer porque no teníamos los microdatos disponibles, pero ahora esto es un nuevo producto con el cual estamos muy motivados. Y finalmente, debido a que estos datos se pueden fusionar, también podemos evaluar la política en el tiempo real. Y tal vez este sea la aplicación más importante de estos datos. Voy a ejemplificar esto con un episodio muy importante que vivimos durante la crisis. Cuando golpeó la crisis en marzo, comenzamos a diseñar facilidades crediticias especiales para que las empresas puedan dar respuesta a esta marcada baja en las ventas. Y nosotros vimos, de hecho, que el crédito era redundante, o sea, por primera vez en que esto se comporta en forma anticíclica. Pero esta información en sí misma no nos estaba diciendo si es que eran las empresas más eficaces que estaban teniendo acceso al crédito o eran las empresas que estaban en mejor posición de apuntalar a su liquidez. Y para distinguir esto, uno necesita microdatos fusionados. Y no podíamos determinar en el trabajo conjunto con la división de política financiera, que fueron de hecho las empresas más duramente golpeadas que registraron el peor desempeño de ventas y las que estaban experimentando los mayores flujos de crédito. O sea, muy buenas noticias y lo aprendimos muy rápido, entre abril y mayo. Teníamos las estadísticas que nos decían que el crédito estaba llegando a las empresas que más lo necesitaban. Y luego, durante la crisis, pudimos rastrear cómo las empresas que tuvieron acceso al crédito estaban desempeñándose y luego eso nos permitió ajustar los programas en tiempo real. Y creo que este es un ejemplo que jamás hubiéramos podido hacer, o por lo menos en este nivel de detalle, sin esta disponibilidad de nuevas estadísticas. También hay limitantes y riesgos al trabajar con microdatos. El primero es que la calidad de los microdatos no siempre es tan buena como uno pensaría. Y cada serie o nueva estadística que se quiera desarrollar tendrá su propio secreto y que no van a averiguar hasta que empiecen a trabajar con eso. Y esto es realmente un tema de acierto y error. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Si utilizan estadísticas de empleo en tiempo real,
probablemente tengan un retardo de 1 o 2 meses. Y este es un sesgo descendiente, porque no todas las empresas registran el empleo tan rápido. Entonces hay que esperar muchos meses hasta que las empresas informen sus nuevos contratos. Y si no lo hacen, van a tener un sesgo en tiempo real y siempre vamos a tener una predicción de que el empleo le está yendo peor de lo que realmente está. Y la segunda, no limitante, pero sí riesgo en acceder a y utilizar estos datos, tiene que ver con preocupaciones de la privacidad de los datos, especialmente con las instituciones que trabajan con el Banco Central, que tienen el derecho a utilizarlo, estos datos, pero hay que tomar medidas para asegurarse de que no hayan filtraciones de datos. Y en el banco, por supuesto, la primera capa de protección es que tenemos un protocolo mediante el cual trabajamos exclusivamente con datos anonimizados, o sea, datos de distintas fuentes se fusionan, esto hay que hacerlo, pero se fusiona y luego trabajamos solamente con datos anonimizados. La segunda capa, por supuesto, que involucra varias restricciones acerca de quién y cómo esto puede ser accedido y utilizado. Pero esto es una gran preocupación y siempre hay que ser muy activo en identificar posibles amenazas y actuar en forma preventiva. Entonces, Pablo, en un minuto más quisiera hablar un poco acerca de las cosas nuevas y tal vez un poco acerca del plan de largo plazo. El siguiente proyecto que estamos desarrollando en el banco es intentar explorar información en base a precios. Tenemos información muy rica y que tal vez esté disponible al banco en los próximos meses y que nos va a permitir construir índices de precios a nivel de empresa. Y la gran ventaja aquí no es hacer como precipitar el indicador, sino que comprender a nivel de empresa o a nivel de industria cómo las presiones inflacionarias eh, 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 están ampliando, creciendo, para tener una capacidad de predecir estas presiones inflacionarias serían muy útiles. Pero debo decir que eh, a, a pesar de lo valioso de esta información para el banco, el gran beneficio de tener esta información en realidad no ha sido aún aprovechado a nivel institucional más amplio en Chile. Y la razón de esto es que muchos, si es que no todos los organismos públicos, no tienen acceso a conjuntos de datos tan ricos. Y aquí algunos comentarios finales acerca del plan a largo plazo. Lo que tenemos que hacer en Chile es ver un marco institucional en donde todos los flujos de información vayan en sentido unidireccional. Y aquí tengo en cuenta el modelo danés. Entonces, si ustedes ven la Nacional de Estadística en Dinamarca, básicamente todas las organizaciones estatales envían su información allí a sus datos, conjunto de datos específicos a Estadística Dinamarca. Y esa es la única información que hace un agregado a la información, la fusiona y luego la pone disponible a otros organismos de un modo anonimizado. Esto es mucho mejor en muchos sentidos, porque le permite tener los mismos protocolos de seguridad, lo cual es muy difícil de hacer cuando tienen 1 millón de arreglos bilaterales entre la universidad, el banco, etcétera, etcétera. En vez de eso tienen todos estos arreglos y entonces los protocolos de seguridad van a ser muy ad hoc. Y la gran limitante de la situación que tenemos actualmente en Chile es que no hay una contraparte que tenga realmente acceso a toda la información. Hay un poquito por aquí, un poquito por allá, pero y entonces el uso de la información está mucho más limitada, sino que tenemos una imagen completa. Y con esto termino mis comentarios y paso la palabra. Muchas gracias, Elías. Has cubierto mucho, inclusive lo que significa para el futuro de nuestros desafíos. Álvaro, coméntanos cómo ha sido su experiencia en el sector financiero, que también ha enfrentado muchos desafíos en este periodo. Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel. Nosotros estamos trabajando en tiempo real y tenemos un proyecto
para economía en tiempo real de alta definición y estamos trabajando en estos temas para España. Y esto ha facilitado la rápida respuesta para otros países. Después de que surgió la pandemia a mediados de febrero o por ahí, nosotros diseñamos el proyecto global para medir las cuentas nacionales en tiempo real en alta definición y tenemos un departamento grande y trabajamos en conjunto con el mundo académico. Voy a partir con transacciones de tarjetas de crédito y débito y las ventas para ver parte del consumo. Esto ha resultado muy útil, como decía mi colega antes, fue muy útil conocer la profundidad de la crisis, pero también la simetría. Por ejemplo, no era igual para los sectores expuestos a restricciones de movilidad que para el resto. Y ahora, por ejemplo, estamos ampliándonos al resto del consumo. Esto significa que aquí necesitamos calcular las transferencias monetarias porque tenemos que calcular, por ejemplo, las rentas imputadas y cosas que no son compradas a través de tarjeta de crédito. Esto se relaciona con el consumo, pero en 2 o 3 meses pudimos incluir transacciones monetarias empresa a empresa, calcular las inversiones y pronto nos dimos cuenta que esta crisis era muy distinta que las crisis típicas en mercados emergentes como la de 2008 y 2009 y esta crisis se debe a un accidente sanitario. La inversión, hubo un cortocircuito en la inversión que fue muy rápido debido a la detención de las cadenas de valor, pero también la recuperación fue mucho mejor que en el consumo. Y eso fue una novedad. Normalmente nosotros integramos esto en combinación, nuestros indicadores en combinación con las encuestas oficiales, con los modelos tradicionales. Mañana voy a presentar un ejemplo de ello, pero generalmente nosotros combinamos este tipo de modelos que son normalmente utilizados por el Banco Central. En estas estadísticas experimentales, creo que a la línea con comentarios anteriores, la principal ventaja es el tiempo real. En el caso de los mercados emergentes, una ventaja podría estar en torno a 1 mes y medio, 45 días, entonces podría ser particularmente relevante en tiempos de crisis y puntos de inflexión, que es cuando realmente se necesita esto en los bancos privados, por ejemplo. Pero también tenemos el tema de la alta granularidad. El próximo paso será avanzar al diseño de políticas inteligentes, políticas SMART. La heterogeneidad es muy importante. Normalmente las políticas están diseñadas a nivel macro de la historia, pero no de otra manera. Y esta es una ventaja. Creo que el principal riesgo es no reconocer la naturaleza de esos datos. Para nosotros son datos financieros sobre transacciones financieras y a veces tenemos que trabajar mucho en temas estadísticos tradicionales como la representatividad de la muestra. Tenemos que estar conscientes que mientras estamos gestionando la muestra, tenemos que acercarnos a la economía nacional. ¿Por qué? Porque existen sesgos importantes en este tipo de estadísticas y creo que esta es la parte difícil del trabajo, pero creo que si uno supera estos problemas, el futuro es realmente promisorio para este tipo de estadísticas. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante cómo
estaban trabajando antes de la crisis y cómo esto ha sido muy útil durante la pandemia al mismo tiempo. Quisiera pasar a Greg de Statistics Canada. ¿Cómo ha sido su experiencia como productor de estadísticas en esta era de la pandemia para tener acceso a nuevas fuentes de datos? Gracias, Pablo. Realmente interesante este análisis y lo que escuchábamos, porque nuestra experiencia es espejo de la experiencia que se acaba de compartir. Y como decían mis colegas, nosotros empezamos esta trayectoria antes de la pandemia, y la pandemia aceleró el camino, 25 o 30 años desde que empezamos a usar datos de encuestas y administrativos para desarrollar las estadísticas oficiales, pero hemos estado invirtiendo más en datos en tiempo real, inclusive datos de satélite y otros. Muchos de nosotros ya estábamos en esa trayectoria, como decía. La pandemia en sí misma planteó nuevos desafíos. Fue una recesión muy distinta de cualquier otra que hayamos visto. No solo era una cuestión de cómo se movía el PIB, sino que cuando golpeó la pandemia pudimos ver lo que pasaba en el sector público y privado, y la comunidad empresarial le interesaron los indicadores en tiempo real con respecto a lo que ocurría en sus industrias. También pidieron, y esto quizás sea único para una agencia de estadística, pero el sector privado, empresarial, no quería cuestionarios de las agencias estadísticas porque estaban demasiado ocupados tratando de operar sus empresas. Así que tuvimos que encontrar fuentes alternativas. Y cuando hablamos a los gobiernos, Canadá es una federación, el gobierno federal tiene políticos, programas que nunca habíamos visto antes, los provinciales tenían que ver el impacto especialmente en las comunidades empresariales, los municipales les preocupaba la sostenibilidad de sus servicios. Cada nivel de gobierno tenía sus propias necesidades, pero necesitaban información rápida para tomar las decisiones en sus diferentes jurisdicciones. Como agencia estadística, nosotros tuvimos un cambio en el tema que nos concernía, y ya no era suficiente simplemente mirar el PIB o mirar la inflación, sino que cambiamos nuestro foco. Lo que se nos solicitaba se relacionaba como la resiliencia de la cadena de alimentos, resiliencia del sistema de transportes, cambios inmediatos en la conducta de los consumidores. Nosotros empezamos a experimentar con los datos de alta frecuencia y llegamos a medidas más exactas sobre estos sectores. Pero por el lado de los precios, enfrentábamos críticas de que las mediciones uh, típicas del IPC ya no nos servían. Necesitamos hacer un IPC con una canasta de la COVID. Todo esto nos llevó a entrar en fuentes de información con las que empezamos a trabajar y de a poco tener más experiencia de Scanner. Aceleramos el uso de esa información, por ejemplo, sitios Google, datos abiertos, ese tipo de información también, análisis sistemático de los medios sociales para comprender mejor la situación de los negocios, tarjetas de crédito y otras transacciones, para poder también ver la anonimidad de los datos, y también alianzas que nos ayudaban con empresas que nos ayudaban en la confidencialidad. Una relación con el Banco Central de Canadá para hacer investigación conjunta y recibir estos indicadores y poder tenerlos disponibles rápidamente. Todo esto ha sido realmente importante, pero de nuevo, el foco cambió, la metodología cambió para tener estimaciones más oportunas. Todos nuestros programas tradicionales tuvieron que producir indicadores rápidos de hacia dónde iba la economía. Utilizando estas fuentes alternativas de datos, produjimos nuevos tipos de estadísticas, por ejemplo, cuentas de hogares diferentes, llevar el sector hogares
a quintiles de ingresos y otras características sociodemográficas. Utilizando datos de alta frecuencia pudimos llegar a cuentas distribuidas de los hogares, que fue muy importante desde el punto de vista de la política, como los diferentes tipos de hogares, cuál era su experiencia durante la pandemia. PIB en Canadá, como en otros países, vio aumentos considerables en ahorros y también depósitos a la vista en efectivo de los hogares. También pudimos llegar a cuentas de hogares trimestrales y lo que se asociaba con las transferencias. Y pudimos ver que los hogares de más bajos ingresos se la podían arreglar más o menos bien durante la pandemia, que también tenía implicancias de política muy importantes. El acceso a datos experimentales de alta frecuencia nos permitió también desarrollar indicadores complejos compuestos. No hacemos PIB provinciales, pero le pudimos dar a nuestros socios provinciales mejores datos para formular sus políticas. La pandemia realmente aceleró la trayectoria en la que ya estábamos y hoy no hay retroceso. Nosotros tenemos el concepto de que estas fuentes alternativas de datos son un sustituto de lo que hacíamos antes. En esencia, estamos mejorando lo que hacíamos antes y esto no va a retroceder. Hay desafíos, mis colegas han planteado temas con respecto a las metodologías, sesgos en algunos indicadores, pero creo que hacia el futuro la idea de las alianzas va a ser absolutamente clave. Los datos están en todas partes. Todo el mundo produce flujos de datos y solo de la colaboración, a partir de la colaboración vamos a poder trabajar con instituciones financieras, seguir trabajando con el Banco Central y encontrar puntos de referencia, por ejemplo, para los registros. Y creo que el camino es desarrollar en conjunto metodologías que nos ayuden a todos a beneficiarnos. La otra gran barrera tiene que ver con la privacidad. La privacidad no solo en términos de la seguridad de la información confidencial, que es una preocupación grande, una brecha de seguridad sería un desastre para nuestro trabajo, pero también la privacidad personal. Encontramos esto previo a la pandemia, había preocupación especialmente de los canadienses con respecto a las agencias de estadísticas en Canadá que pudieran tener información personal, por ejemplo, sobre su calificación crediticia o de transacciones. Como agencia hemos trabajado con el comisionado de privacidad que delinea reglas con respecto a las condiciones bajo las que se puede tener acceso a la información personal y cómo se minimiza la intrusión en la información personal. Pero tener este marco de privacidad es absolutamente esencial porque tiene que ver con la aceptación del público del trabajo que estamos realizando. Mientras más avanzamos en esta información de alta frecuencia, especialmente con respecto, por ejemplo, a los gastos de los hogares, créditos de los hogares, ingresos de los hogares, la intrusión en la información personal es un desafío para el futuro. Un par de ideas, si me permiten, quizás dos. O quizás la idea esencial es que la colaboración es absolutamente clave. Pasamos la pandemia porque pudimos establecer rápidamente fuertes relaciones con organizaciones en el sector público y privado. El Banco Central fue absolutamente fundamental en términos que tenían acceso a información que nosotros no teníamos y compartir esa información fue beneficioso para los dos. Compartir las experiencias de ambas instituciones también fue beneficioso. La relación con el sector privado es muy importante también. El presupuesto federal de 2021 en Canadá anunció la creación
de un laboratorio de datos conjunto con la Cámara de Comercio canadiense, con el objetivo específico de tratar de fortalecer esa alianza que se creó durante la pandemia, alimentarla, que era la alianza entre Statistics Canada y la Cámara de Comercio, y así poder seguir generando esta información de alta frecuencia. El beneficio no solo para las políticas públicas, sino también para el sector privado. Eso es lo que yo quería decir. Muchas Mm, gracias, Greg. Y el tema de la colaboración que mencionas es clave. Hay que asegurarse de que el público en general tenga confianza de que las cosas a nivel estatal están trabajando hacia un objetivo común. Bruno, terminemos esta ronda contigo. Bien, muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarme y quisiera felicitar al equipo estadístico del Banco Central y, y agradecerles por organizar este tipo de venta de Gloria Pena, un miembro líder del IFC. Voy a comenzar eh, de los planes y lecciones. Planes. Primero, BIS, como productor de estadística, producimos algunas y dos puntos que quisiera destacar. Uno, que hay alteraciones, especialmente al inicio en que hubo tantas sorpresas, hubo un dilema, porque los supervisores querían tener más información y al mismo tiempo se entendía que podría haber un relajo de los informes, especialmente de las instituciones financieras, porque estaban luchando contra la crisis. O sea que había un dilema. Además, tuvimos temas en el BIS porque la forma en que procedíamos con datos muy confidenciales, cuando no se nos permite ir a los edificios, por ejemplo, no pudimos hacer todo el trabajo que necesitábamos hacer porque habían temas de seguridad. Es muy difícil trabajar desde afuera de la red de BIS en estos datos confidenciales. Y también teníamos la protección y inmunidad de los datos. Entonces, sí tuvimos dificultades para hacer nuestro trabajo normal debido primero a las alteraciones de parte de las distintas agencias y segundo, porque el hecho de que teníamos que trabajar con datos que eran confidenciales y otra vez, y también porque al enfrentar estos temas vimos datos de nivel bancario, que esto no son solamente datos bancarios, sino que hay datos disponibles públicamente. Los habíamos utilizado antes, pero en el BIS hemos potenciado nuestro trabajo utilizando estos datos. Una segunda parte de mi comentario tiene que ver con los bancos centrales, que son miembros del comité IFC. Y aquí quisiera destacar que obviamente la crisis llevó a una revisión general de las necesidades estadísticas de los bancos centrales y obviamente los bancos centrales se daban cuenta de que necesitaban más, no menos información. Esto no es sorpresa alguna, pero hay un tema con la frecuencia y creo que esto lo vio todo el mundo. La necesidad de utilizar nuevas fuentes de datos para complementar todo esto. Segundo, los bancos centrales. Muchos vieron que era una oportunidad para reorganizar la cadena de producción estadística y tener una mayor amplitud y también un marcos más flexibles a fin de abordar las necesidades de los usuarios, de los formuladores de políticas, especialmente en tiempos de crisis, y obviamente para incorporar a fuentes alternativas en estos marcos. Entonces yo diría que fue un llamado de alerta como para despertar a todo el mundo. Hay que hacer un mejor uso de los datos existentes, que debemos aprovechar mejor las innovaciones a fin de procesar los datos y también poder potenciar las experiencias de los usuarios con los datos. Y esta fue nuestra experiencia durante la crisis. Pero ahora quisiera destacar cuatro lecciones. Primero, que en tiempos de crisis, estos nuevos conjuntos de datos son muy interesantes porque, como ya dije, son oportunos, son de alta frecuencia
y se puede hacer, son granulados, eh, o sea, son flexibles, pueden arreglar la información dependiendo de su necesidad y vienen de distintas fuentes y nos dan distintas visiones, porque lo que se ha destacado es cómo evaluar la confianza o los indicadores blandos utilizando, por ejemplo, información de texto. Entonces, muchos tipos nuevos de información. Y otro tema que ya se ha mencionado en el caso de Canadá, que es una confirmación de que sí, es muy importante explorar lo que los bancos centrales llamarían Big Data financieros. Son conjuntos de datos muy granulares, valores por valores y también información financiera como datos T por T y datos comerciales, pagos, transacciones, etcétera. Y esto no es nuevo. Yo creo que en la última década o dos se ha visto que es muy importante tener acceso a este nuevo tipo de información financiera. Primero porque necesita la capacidad de profundizar, de poder centrar en forma focalizada. Y también hay temas de distribución. Esto se mencionó, por ejemplo, poder diferenciar hogares de empresas. Porque si tienen acceso a datos granulares, también pueden potenciar la compilación macro de su trabajo, de la estadística, como que fueran bloques Lego. Y también otro interés es que esto apoya políticas basadas en la eficiencia. Eso se mencionó en el caso de Chile. Necesitan entonces la granularidad de los datos. Y esto a su vez le ayuda a tener nuevas visiones de lo que está pasando, porque si tienen muy granular, pueden recombinar la información. Y un buen ejemplo es lo que hacemos en el BIS cuando intentamos eh, complementar datos con estadísticas de residencia, con información más basada en nacionalidad y las relaciones corporativas. Y si hacen esto si quieren hacer esto, se puede hacer con estos datos. O sea, es de gran interés poder explorar los big data financieros. Entonces, fue un llamado de despierta, porque debemos potenciar la estructura de datos financieros y fue muy útil al inicio del año 2020. Esto no es nuevo, pero hay muchas señales de que debemos avanzar en cosas como los identificadores, los registros, cosas como decir compartir datos entre organizaciones de estadísticas oficiales. Y este fue muy claro en el caso de Canadá y también Dinamarca, y también debemos poder acceder a fuentes privadas. Y la cuarta lección es que, y esto tal vez es algo que está ahí debido a la naturaleza dual de bancos centrales. Producen la estadística y también la utilizan. Y yo creo que la cuarta razón es que cuando acceden a estos conjuntos de datos como una institución del Banco Central, la reputación es muy importante. Por lo tanto, en cierto sentido, debido a que están utilizando datos que no vienen de fuentes estadísticas oficiales, están de algún modo legitimando estos datos. Y esto es una cosa, porque también uno está poniendo su propia reputación en riesgo con esto. Pero eh, hay espacio para la transparencia, para poder acceder y utilizar los datos, y hay muchos bancos centrales que están empujando un nuevo estándar SDMIX para microdatos. Y esto indica que deberían haber principios para las estadísticas oficial, pero también para los que hacen estadística a nivel privado. Y terminemos diciendo que todos los organismos de estadística y además los bancos centrales producimos datos y tal vez continúen produciendo estos datos, pero hay otros que también debieran dar certificación, orientación acerca de este tipo de conjuntos de datos. O sea, pasar de un papel de productor a ser como un curador de las estadísticas.
Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante este vínculo entre los bancos centrales como BIS, productores y usuarios, y distintos roles que hay que compatibilizar. Bien, entonces ahora quisiera pedirle a María que nos muestre el resultado de la encuesta y luego que pasemos por los miembros del panel. Ah, miren, qué interesante. Bastante dividido la respuesta. Mi Timota, lo cual significa que obviamente la pregunta no estaba tan sesgada, había sus pros y contras. Entonces, vamos ahora por los panelistas en orden inverso. Comencemos con Bruno. ¿Qué pensaron acerca de estos resultados? Estos resultados de si es que habrá si es que las estadísticas de alta frecuencia van a reemplazar las tradicionales o no. Y también quisiera llamar su atención a la ventanilla de chats, porque después de esta breve ronda de comentarios de los panelistas, vamos a tener preguntas del público. Entonces, Bruno, ¿qué opinas? Bueno, me están tomando de sorpresa con esto, pero quisiera partir diciendo que, bueno, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Venimos de eh, muchos esfuerzos que se han hecho las últimas décadas para potenciar las estadísticas oficiales, lo que nosotros llamamos los principios fundamentales de las estadísticas. Esto es algo que hay que mantener. Y tres puntos principales que quisiera agregar. Uno, que las estadísticas oficiales de alta calidad juegan un papel crítico en el análisis de políticas, en decisiones de políticas y este tipo de temas vitales. O sea, el papel de las estadísticas tradicionales está ahí. Segundo, la confianza pública en la estadística es esencial simplemente para asegurarse de que las personas tengan confianza en lo que se hace, etcétera. Y el tercer punto es que tienen que tener algún tipo de valores fundamentales para gobernar el trabajo estadístico, lo que nosotros llamamos en nuestra jerga la gobernabilidad de los datos. Y esto es muy importante. Y, pero ahora debemos adaptarnos porque debemos dar respuesta a estos nuevos datos del sector privado. A veces lo hemos utilizado, no hacemos exactamente nosotros lo que, o no sabemos cuál es exactamente la calidad de los datos y cómo la compilan. Todo esto son secretos bastante oscuros detrás de la producción de los datos. Entonces, a mí me parece que habría que tratar de tener un conjunto de mejores prácticas compartidas. Voy a citar algunas. Por ejemplo, deberíamos estar seguros de que los datos no son sesgados y de que que se puedan utilizar de forma de transferencia, eh, eh, como lo que llamamos los metadatos. Los metadatos son tan importantes o más que los datos en sí. Y segundo, por supuesto, que debemos tener independencia. Hay que asegurarse de que los datos que utilicemos, que vengan del sector privado, deben ser independientes de los intereses comerciales de la empresa, porque si no, no. Y aunque el sector privado no haga nada malo con los datos, hay implicancias. Segundo, necesitamos un ejercicio del benchmarking o comparación por referencias. Entonces, hay que acumular y apropiar. Por lo tanto, realmente necesitamos un enfoque complementario entre la identidad en fuente y las estadísticas tradicionales, porque necesitamos el benchmarking o la comparación por referencias. Esto no significa de que no las vamos a utilizar, los datos de alta frecuencia, pero no pueden reemplazarla porque al fin del día sí necesitan un punto de referencia y además necesitan algún proceso de certificación, ser autoinformante de parte de la industria y que se respete la integridad de los datos, de que la información se utilice de forma respetada
no sé, normas internas, no lo sé, pero debiera haber algún tipo de coordinación entre los organismos de estadísticas y el sector privado para tener estas mejores prácticas. Y este es el doble rol que mencioné antes para los de estadística. Gracias. Gracias, Bruno. ¿Qué pasa contigo, Greg, en cuanto a los resultados de esta encuesta? ¿Qué te hace pensar? Tiene el micrófono apagado. Creo que esto es realmente interesante y quiero desafiar, no es cuestión de reemplazar uno por lo otro, sino que es mejorar los dos. Lo que decía Bruno, de que sigan pensando acerca de la calidad de los datos, los estándares de los datos, las oficinas. El impulso para nosotros de parte de todos los usuarios fueron datos más oportunos y sentían más exactitud si había más oportunidad. Se mide la calidad de los datos. En algunos casos nosotros revisamos los datos, corregimos los datos, fuimos abiertos y transparentes y todo estaba sobre la mesa. Pero pensando en alianzas hacia el futuro, si pudiera darles un ejemplo de lo que estamos haciendo, tal vez no tanto en el espacio financiero, sino en el agrícola. Estadísticas Canadá produce estimaciones de producción agrícola, de canola y otros productos y nosotros lo tomamos de información que viene de datos de satélite de alta resolución y de sensores agroclimáticos que maneja el Ministerio de Agricultura. Y para entender esto y poder alimentar estos datos de satélite, necesitábamos información de las corporaciones de seguros de producciones y qué ha sido plantado en cada campo. A ellos no les importaba si nosotros teníamos estimaciones más oportunas o rápidas de los resultados de la siembra, sino ver el asunto de los seguros. El tema con las corporaciones de seguros agrícolas, después de, por ejemplo, una inundación o una tormenta de granizo, nosotros podemos entender el impacto que esto va a tener con la información con que contamos y podemos realimentar a los seguros con información casi en tiempo real del impacto de estas catástrofes. Este es el tipo de mecanismo colaborativo hacia el cual tenemos que movernos. El acceso a la información no es solo para el propósito de llegar a mejores estadísticas oficiales, sino que nosotros buscamos otras externalidades positivas que pueden resultar en aumentar, por ejemplo, el desempeño de los negocios y al mismo tiempo mantener la independencia. Creo que ahí es donde está el futuro. El futuro no está solo en la adquisición de los datos, no solo en que procesemos los datos, no en que nos sustituyamos, sino que es un cambio en el ecosistema de los datos, donde creo que el rol de las oficinas de estadísticas nacionales van hacia un stewardship de los datos, más que solamente adquirir los datos. Muchas gracias, Greg. Muy interesante el ejemplo que mencionas sobre la información de producción agrícola y cómo eso sirve como modelo para los aseguradores de producción agrícola. Álvaro, ¿cuáles son tus ideas con esta encuesta? Bueno, creo que hay una complementariedad muy grande. Yo esperaría que en el futuro cercano estos productos sean utilizados más intensamente, pero la actitud frente a estas estadísticas ha ido cambiando drásticamente, especialmente durante la pandemia de la COVID, porque todo el mundo se dio cuenta de cuán útil era este tipo de información en tiempos de pandemia, de crisis. No es una cuestión de estadísticas nuevas o tradicionales. Yo creo que los que trabajan en estadísticas oficiales son las personas mejor preparadas para hacerlo, porque al final del día son estadísticos y ellos trabajan en los diferentes problemas. Pensar, por ejemplo, que
como decía Daniel Lewis hoy, se puede cambiar la forma como se mide la economía interanual. Cuando se trabaja con datos semanales o diarios, hay que esperar para poder ver la estacionalidad, porque va a ser un tema muy diferente la trimestral que otra. Hay un trabajo que es muy complementario, creo yo, entre estas nuevas fuentes de estadísticas y las tradicionales y los enfoques tradicionales. No se trata solo del tiempo real, y eso lo repito. Esto ha sido muy importante durante la pandemia, pero también tenemos que ver lo que esto significa para el futuro de las decisiones SMART, donde se necesita esta granularidad para el diseño de las políticas. Y en los países de ingresos bajos es muy caro crear una oficina de estadísticas nacionales en estos países. Y estamos trabajando en eso, desarrollar este sistema de cuentas con proxies de las transacciones financieras, y esto se puede hacer de una manera mucho menos costosa, lo que puede ser una ventaja para estos países. Pienso por otra parte que tenemos que ver los procesos con que trabajamos. A mí me gustaría hablar de nuestra experiencia. Nosotros trabajamos en este proyecto fundamental, pero estamos en contacto con dos tipos de personas: académicos de alto nivel, muy conocidos, que han trabajado con nosotros durante los últimos 2 años, pero también estamos en contacto muy estrecho con las oficinas estadísticas, especialmente con el INE, que es la Oficina Española de Estadísticas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros queremos replicar las cuentas nacionales. Y también nuestro propósito es poder dar un input. Partimos con la demanda, pero vamos a elaborar la oferta en términos reales. Más importante también son los temas técnicos, algo que se mencionaba, donde se requiere confianza y reputación. Tenemos que estar muy seguros que lo que estamos haciendo es lo correcto y con los procedimientos correctos, porque en estos tiempos de crisis, especialmente la COVID, tenemos que mostrar esa desaceleración tan severa y después la recuperación. Tenemos una forma de V y necesitamos validación cruzada. Yo creo que lo necesitamos en el sector privado, donde hay acceso a cierto tipo de datos, pero también necesitamos la experiencia de las oficinas nacionales de estadísticas. Necesitamos una colaboración. Esto es interesante para tener una validación de parte de la Oficina Nacional de Estadísticas. Después, también hay otros temas que tenemos que mantener. Al final es un equilibrio delicado, pero nuestros clientes son los proveedores últimos de nuestros datos. Y estamos colaborando con muchas personas, no solo oficinas de estadística, sino que tenemos proyectos con el FMI, con el BID, con el Banco de España, y tenemos que enviar los mismos contratos con que trabajamos con otras empresas privadas. Una cosa importante es, yo creo, garantizar esta colaboración. La colaboración va a ser muy importante para las dos partes. Muchas gracias. Todos estamos a favor de las políticas SMART, es el futuro. Entonces, Elías, para concluir, estamos muy cercanos al término de la sesión y hay preguntas del público, pero esencialmente las respuestas del panel se han referido a esas preguntas. Elías,
quisiera darte la última palabra. ¿Qué piensas de los resultados de esta encuesta del público? Creo que la encuesta tal vez equilibra las grandes ventajas de los datos con las limitaciones y los riesgos que tienen que ver con el uso de estos datos. Estoy de acuerdo con los panelistas que más que sustituir la información tradicional, necesitamos trabajar en diseñar una estrategia a través de la cual podamos fomentar las complementariedades entre los datos estándar y las nuevas fuentes de datos experimentales, si quieren. Quisiera plantear solo dos ideas en este sentido. La primera, cómo fomentar esta complementariedad. Yo creo que los nuevos datos, útiles como son, es difícil que lleguen al mismo nivel de detalle que pueden llegar al que pueden llegar, por ejemplo, las cuentas nacionales. Nosotros queremos hacer un seguimiento, queremos un trazador en tiempo real y tenemos lo que pasa entre las publicaciones de las cuentas nacionales, pero allí el nivel de detalle es mucho mayor. En este sentido, las nuevas estadísticas nunca van a reemplazar a las otras. Eso es, quizás podríamos pensar en si algunas estadísticas, especialmente las reunidas por encuestas muy costosas, puedan ser mejor adecuadas o rediseñadas para fomentar la complementariedad de los dos enfoques. Piensen, por ejemplo, en las encuestas de empleo. Tiene mucho sentido dedicar mucho tiempo y esfuerzo a encuestar personas que están contratadas en el sector formal. Ya tenemos la información por las fuentes administrativas. Quizás tendría mucho más sentido si nosotros diseñáramos esas encuestas de empleo de tal manera que pusieran más énfasis en el sector informal, que es un sector que por definición no es tocado por los registros administrativos. Aquí hay un ejemplo donde podemos nosotros asignar el dinero y gastarlo de manera más inteligente para fomentar la complementariedad, porque una cosa que esta crisis está dejando muy en claro es que hacia el futuro vamos a necesitar apuntar a políticas muy indiscriminadas, como vimos en la crisis de la COVID. Hoy el nivel de datos es mucho mayor que lo que había al principio de la crisis. Cuando venga la próxima crisis, no podemos simplemente utilizar el dinero de una manera que no sea focalizada. Pero para focalizar, por supuesto, se requieren estas estadísticas adicionales. La tarea monumental que yo veo hacia el futuro es cómo hacer que las personas confíen en la recopilación y uso de esta nueva información, especialmente porque es individual, es de carácter privado. Confiar en las instituciones públicas en muchos países tiene sus problemas, pero tenemos que pensar en un gobierno que cuenta con toda la información disponible proveniente de todos. Es lo que necesitamos para poder diseñar políticas focalizadas que le ayuden a los hogares y le ayuden a las empresas. Nos encontramos en esta situación desafiante, donde por primera vez tal vez tenemos la posibilidad de realmente aprovechar estos datos. Pero esto ocurre en un momento en que el público no confía en las instituciones. Tenemos que hacer un esfuerzo ahora para comunicar las ventajas, los beneficios de hacer esto, seguridad que se están adoptando para asegurar que esta información no se filtre y para que la anonimidad permanezca. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Elías, por esos comentarios. Y con esto quisiera cerrar la sesión, concluirla agradeciendo a nuestros extraordinarios panelistas. He aprendido mucho y aprecio la profundidad de los comentarios que ustedes nos han brindado, cada uno. Con esto entonces concluimos las sesiones de hoy y los invito a todos a conectarse temprano mañana a las 9 de la mañana para continuar con esta conferencia. Y ojalá todos tengan un muy buen día. Hasta luego.